dar inicio a este taller de capacitación para periodistas y comunicadores que organiza el Instituto Geofísico. El objetivo de este taller es lograr que haya un primer tratamiento, una primera conceptualización de lo que son estos fenómenos naturales que causan desastres, principalmente los sismos y tsunamis que vamos a tratar en estas sesiones, a fin de que su transmisión hacia el público sea de la mejor manera y que sea efectiva. Lo que vamos ustedes han recibido un programa tentativo a desarrollarse durante el día de hoy. Los que vamos a exponerles, a hacer las exposiciones, somos científicos del instituto, no necesariamente comunicadores, aparte de la magíster Alejandra Martínez, que nos acompaña hoy día aquí, que es directora del grupo que se llama Geofísica y Sociedad del instituto. Los demás hacemos comunicación por naturaleza sin tener una mayor formación en comunicación. Más lo hacemos de costumbre. Bien, me toca a mí empezar de una vez, no hay otra cosa en el programa. No tenemos mucho protocolo. Gracias por su puntualidad. Vamos a tratar de mantener todo dentro del horario establecido. Y yo voy a hacer la primera presentación que trata de qué es la investigación científica. Los investigadores científicos tienen que parecerse a Einstein o no, hay algunos que se parecen a Beckham también hacen el significado de las palabras. Investigación científica, ok, investigación es hacer una búsqueda, entonces vamos a buscar algo, y científica relativa a la ciencia, es una búsqueda relacionada dentro del ámbito de la ciencia para lograr un conocimiento. ¿Okay? Esa es la secuencia lógica. Lo que queremos finalmente es lograr un conocimiento, pero no es la única manera de lograr un conocimiento. El conocimiento tiene tres tipos principales, son tres grupos principales de conocimiento según la forma como se adquiere. El primer tipo de conocimiento se llama conocimiento vulgar, no es que sea grosero, es un conocimiento común y lo adquirimos todos nosotros y cualquier persona sin ninguna preparación especial cada día observando nuestro entorno. ¿Sí? Yo sé que estamos de día porque veo que hay luz, sé que tengo amigos porque han venido a visitarme. Es un conocimiento simple que se adquiere todos los días por observación y por trato directo con las cosas y con los hombres. El segundo grupo es lo que se llama el conocimiento filosófico, y este se adquiere mediante la meditación, mediante la abstracción. Se tiene toda una estructuración actualmente, pero inicialmente es lograr conocer más cosas solamente meditando. Se llama conocimiento metafísico. Y el que nos concita aquí es el conocimiento científico. Este se adquiere mediante la aplicación de métodos rigurosos, métodos sistematizados, lo que ha dado a llamarse el método científico. Entonces esto es lo que aprendemos en la universidad. Este conocimiento científico lo pueden desarrollar personas que tienen una cierta preparación, una formación dirigida especialmente a lograrlo. Durante la historia humana hemos ido construyendo poco a poco estos métodos científicos, mejorando nuestra capacidad de observación para ver cosas, sea telescopio a muy grande
las cosas muy grandes, un microscopio para las cosas muy chiquitas, y luego haciendo una construcción de este conocimiento. Esa observación va a pasar por una elaboración de los datos que observamos y luego obtener conclusiones que van a ir alimentando este gran bagaje de conocimiento. Ese bagaje de conocimiento, este paquete de conocimiento unido científicamente es lo que se llama la ciencia. La ciencia, ¿no? En mayúscula, ¿no? Entonces es el conjunto de conocimientos adquiridos de la observación, experimentación, deducción e inducción e interpretación de la naturaleza, y que están destinados todos estos a comprender los factores y leyes que controlan ciertos comportamientos en el mundo. Vamos a ver luego si sirve para algo o no tener este conocimiento. Como este conocimiento científico abarca todo el mundo, en realidad está clasificado, ¿no? Se ha separado en dos grandes grupos, lo que llaman las ciencias formales, ciencias ideales, y estas estudian cosas que no son reales, sino son cosas construidas por el hombre. ¿El número 2 es real o no es real? Dentro del grupo de los números reales, le llamamos nosotros, pero existe verdaderamente el número 2, no tiene un color, no tiene un peso, un sabor, ¿no? Nadie ha visto hablar al número 17. Es decir, la matemática es un desarrollo humano que lo hemos necesitado, lo hemos inventado por necesidad. Estas ciencias formales corresponden a los grandes grupos de la lógica y la matemática. Ellos requieren, además, un espacio de referencia, un cuadro de referencia, y la verdad que está dentro de este marco de referencia definido, nosotros utilizamos normalmente en el sentido matemático coordenadas, ¿no es cierto? Coordenadas X, Y, Z, o norte, este y vertical, como se quiera, pero un sistema de referencia. La verdad definida dentro de este sistema de referencia solamente es verdad en este sistema. Es decir, si yo modifico el sistema de referencia, esta verdad ya no lo es decir, cambia. Bueno, estas cosas fue desarrollando desde hace mucho tiempo este señor que está ahí, que nos ha ayudado mucho, René Descartes. Estos se llaman coordenadas cartesianas, y es la base del desarrollo de la matemática y de la lógica estructural. El grupo de científicos que están aquí con ustedes hoy día no trabaja sobre ciencias no se ocupa de estas ciencias formales, ciencias ideales, sino más bien de ciencias que se llaman fácticas o ciencias materiales. Este grupo de ciencias estudian objetos de verdad, estudian los cerros, estudian el sol, las rocas, las aguas, ¿okay? los minerales. Este grupo de ciencias son empíricas, es decir, tienen que tomarse por la observación o por experimentación, tienen que ser comprobadas y corresponden a una serie de campos que voy a ir pasando. Por un lado tenemos el grupo de ciencias físicas. Ojo, ciencia física no es como la matemática. La ciencia física estudia objetos que realmente existen. La matemática ayuda a la física, pero por ejemplo la física estudia los procesos de electricidad, del magnetismo y de la deformación. Si una roca se rompe, es un proceso físico, etc. Entonces nosotros en el Instituto Geofísico, además, trabajamos toda la física relacionada a la Tierra, a nuestro universo. Y la otra ciencia del grupo de ciencias físicas es la química. Actualmente física y química están
prácticamente unidos hoy día a nivel de los átomos y de las partículas subatómicas. Aparte de las ciencias físicas tenemos las ciencias del universo, las ciencias naturales. Estas ciencias naturales se agrupan en ciencias de la vida, que es la biología y una serie de ramas que tiene la biología, la botánica, etc. Zoología, las ciencias de la vida, las ciencias de la atmósfera, meteorología y derivados, las ciencias del mar, oceanografías y otras, las ciencias del universo exterior, astronomía, cosmología, y las ciencias de la Tierra, de las que hablaremos un poquito más. Todas esas son ciencias naturales. Y finalmente las ciencias del hombre, el tercer grupo de ciencias fácticas, y estas estudian las cosas que ha hecho el hombre, cómo es el hombre, cómo se desarrolla la humanidad. Entonces corresponden a la arqueología. Aquí tenemos uno de los últimos, el último descubrimiento en la Huaca de la Luna, el mural más bajo que llevan los condenados, es en Trujillo. Entonces la arqueología como ciencia nos permite comprender, estudiar las civilizaciones antiguas. La antropología nos ayuda a comprender las civilizaciones recientes que no están dentro de nuestro mismo ámbito, cómo viven los lapones, cómo viven en el altiplano, civilizaciones distintas con la Amazonía. Y la sociología ayuda a entender la organización y ciertos comportamientos a veces extraños que tiene la gente, y no son casos así nomás al azar, ¿no? Los padres de la patria, entonces tenemos solamente para recapitular en las ciencias físicas, las ciencias naturales y las ciencias del hombre. Este conocimiento científico tiene una serie de características, la voy a enumerar, la voy a leer junto con ustedes, solamente enunciadas. El conocimiento es fáctico, estudia hechos, parte de esos hechos, elabora y vuelve a ellos mismos. Además trasciende los hechos, crea nuevos hechos, descarta algunos. La ciencia es analítica. Cuando ve un problema, lo parte en pedacitos, lo desmenuza para poder entenderlo, es decir, esto es analizarlo, ¿no? La investigación científica además es especializada como consecuencia de lo anterior, ya que hay que analizar cada parte, uno se especializa. Si quiero estudiar una porción de la Tierra, puedo estudiar la parte física, puedo estudiar la parte química, puedo estudiar la parte vegetal. ¿Se cuenta? Entonces, la ciencia se especializa en campos. Además, el conocimiento científico es claro y es preciso, a diferencia del conocimiento vulgar, que es impreciso, que es difuso. Entre estas características de la claridad, los problemas se plantean de forma clara, el razonamiento parte de nociones claras, las complica, las rechaza, etc., pero todo está dentro de parámetros, define nuevos conceptos, crea lenguajes artificiales. Toda la ciencia tiene un argot medio particular, inventa símbolos que son útiles para esos desarrollos. ¿Han visto ustedes las fórmulas matemáticas que hacen los físicos? No son creadas. Y procura medir y registrar los fenómenos. Además, el conocimiento científico es verificable. Uno puede hacer una cosa, uno puede hacer un enunciado que no puede ser verificado por cualquier otro. Es comunicable. No es privado, sino es público. Voy a mostrar luego cómo publicamos. Además, la investigación científica es metódica, el conocimiento es sistemático, no se agrega, no es un paquete de informaciones unas con otras, sino es
es muy ordenada. El conocimiento científico es general. Es decir, cada parte del conocimiento, cada porción pequeña, lo ubica dentro de un marco, de un cuadro general de conocimientos. Además, es legal, pongámoslo entre comillas, es legal. Esto es porque busca leyes. La ley de la gravedad, las leyes de la velocidad, las leyes del ADN, del secuenciamiento del ADN, cómo se hace. Entonces uno busca cuál es la ley de la naturaleza y luego que las conoce estas leyes trata de aplicarlas. La ciencia es explicativa, no solamente dice cómo son las cosas, sino trata de entender el por qué son así. El conocimiento científico es predictivo. Una vez que hemos encontrado esa ley de cómo ha ocurrido un hecho, como una ley de cómo debe ocurrir, y preveo qué es lo que puede pasar en adelante. La ciencia es abierta. No es que hasta aquí es la ciencia, el conocimiento científico y se terminó. Justamente es todo lo contrario. La ciencia no tiene límites, no reconoce ningún límite en seguir desarrollando más conocimiento. Dicho sea de paso, en los últimos 20 años el volumen de conocimientos ha avanzado tanto como en los 200 años anteriores de la humanidad. Es decir, la curva del conocimiento, el crecimiento de los conocimientos es exponencial, es muy rápido. Finalmente, la ciencia es útil, es utilizable. Uno puede y se vale de hecho de lo que aprende como conocimiento científico para desarrollar herramientas, desarrollar tecnología para el bien, o puede ser también para el mal, eventualmente. Nuestra institución, el Instituto Geofísica del Perú, el Físico del Perú, es un instituto de investigación. Entonces estamos en el núcleo de lo que estamos comentando. Y se desarrolla en lo que llamamos el ambiente planetario. Esto es nuestro planeta, la Tierra, y todo lo que está hacia el interior de la Tierra, pero además toda una serie de esferas, de capas que cubren la Tierra hacia el exterior. Trabajamos en comprender y en desarrollar ciencia en toda esta parte que llamamos la Tierra sólida, o sea, del piso hacia abajo, la corteza terrestre, el manto terrestre. Trabajamos para comprender las interacciones entre los grandes bloques o grandes placas de rocas, de la creación de volcanes. Tratamos de construir la circulación del océano, comprender cómo interactúa el océano con la atmósfera y todo esto cómo se refleja en el clima, de comprender cómo funcionan los glaciares respecto a los ríos y respecto al clima que los alimenta, aplicar estos conocimientos a la seguridad de nuestras ciudades, de las personas, pero además nos proyectamos por encima de esta atmósfera donde ocurren los fenómenos climáticos y algunos grupos de investigación de nuestra institución trabajan en las capas altas de la atmósfera, 100 kilómetros, 200, 300 kilómetros, hasta inclusive la magnetosfera, que es la parte externa de la Tierra, influenciada por el Sol y por el campo magnético de la Tierra. Vamos a ver si esto es útil y para qué es útil. Esto va a ser comentado en las charlas siguientes, solamente para mencionar cuáles son los campos principales, digamos, de investigación. Investigación sobre los sismos. Todos estamos conscientes que son las amenazas que más preocupados nos tienen. Cada día estamos preocupados y tratamos de preguntar y de saber
probablemente lo trata de ver, sabes, tú eres su amigo, pregúntale, ¿no? Estamos cerca del sismo, ¿no? Okay, nos va a comentar un poco más tarde. Esta imagen solamente muestra que hay sismos en todo el Perú. Esto es una serie de datos de 10 años nada más. Hay sismos en todo el país a diferentes profundidades. Los que están rojos están más superficiales, los verdes están un poco más profundos y los azulitos que están aquí ya pasando hacia el Ecuador aún más profundos. Y hay de todas las magnitudes, desde aquellos que no sentimos, pero que los sismógrafos los registran cada día, hasta aquellos que nos asustan un poco y aquellos otros que vienen más de vez en cuando, que causan destrucción. También nos interesa estudiar los fenómenos volcánicos. Toda la región sur del Perú, como ustedes saben, hay una serie de montañas volcánicas, de conos volcánicos que son activos. Esta es una imagen del volcán Ubinas, es una secuela de las erupciones del 2006, una que ocurrió en 2009. Actualmente trabajamos sobre el volcán Ubinas, sobre el volcán Sabancaya y sobre el volcán Misti. Ubinas porque es el más activo en los últimos 500 años que conocemos, aún desde la historia, muy activo. El Sabancaya porque está tranquilo, está inquieto desde el mes de febrero. Hemos regresado a tomar el pulso, a monitorear cómo está. Y el Misti, por razones evidentes, parece que no fuera muy activo. Sin embargo, está catalogado como un volcán activo, ha tenido erupciones históricas, algunas muy fuertes. Y eso quiere decir que va a volver a tener en el futuro. ¿Qué tan cercano no sabemos? Entonces hay que monitorearlo, hay que tomarle impulso. Y el Misti en particular porque tiene una ciudad de 1 millón de habitantes a pie. También trabajamos en los movimientos en masa, los grandes deslizamientos, los huaicos. Este es emblemático, digamos, casi ineludible poner la foto, es el Huascarán y el flujo que ocurrió después del sismo de Casma, el sismo de Chimbote de 1970, que produjo un gran flujo de detritos, de lodo y piedra. La mayor parte fue hacia aquí, hacia Rafailca, que había sido cubierta 2 veces antes, y una pequeña lengua se fue hacia esta zona donde estaba la ciudad de Yungay. Y en ese momento, casi instantáneamente, murieron alrededor de 20.000 personas. Este tipo de fenómenos va a seguir ocurriendo y nos interesa comprenderlos mejor. Tenemos un equipo que trabaja sobre eventos climáticos, sobre todo los extremos, las grandes inundaciones, las grandes sequías. Estas son algunas imágenes de inundaciones. Esto es en Piura, relacionadas al fenómeno del Niño. Hay inundaciones también que no relacionadas con el fenómeno del Niño. Esto es el año pasado en Iquitos. Toda la selva fue afectada por lluvias muy fuertes y inundaciones subsecuentes. Los físicos, los geofísicos, entonces, que estudian el fenómeno del Niño, hacen modelos matemáticos, es todo el conocimiento científico del que comentaba más temprano. Un grupo que analiza esto es en los años desde 1980 hasta el año 2010, la cantidad de precipitaciones, donde vemos los máximos de precipitación y cómo cada máximo desde el año 90, el año 2000, el año 2010, 2012, 2009, 2012, está en ascenso. Es decir, las máximas inundaciones cada vez están siendo más fuertes en el tiempo de observación que tenemos. Todo esto se modela, se desarrolla en modelos matemáticos. Siguiendo con eventos extremos climáticos, nos ocupamos también de tratar de entender
los fenómenos como heladas, friajes, que afectan sobre todo las regiones cordilleranas con consecuencias directas sobre la población, los niños siempre muy afectados, el ganado igualmente. Entonces, estos son proyectos particulares de interacción entre clima andino y los glaciares. Aparte de todos estos eventos que afectan directamente a la población y causan desastres, tenemos algunos proyectos, algunos programas más bien de investigación científica, les comenté hace un momento, que estudian la alta atmósfera, la ionosfera, que está 200 o 300 kilómetros por encima de nosotros. Esta instalación es el radar principal del Radio Observatorio de Jicamarca. Si no lo han visitado, están cordialmente invitados. Es una instalación de nivel mundial, donde se hace investigación de punta, digamos, para comprender estos fenómenos de la alta atmósfera. Ustedes me dirían, sí, pero ¿para qué nos sirve en el Perú estudiar la alta atmósfera, la ionosfera? Tiene aplicaciones en la medida en que los satélites, tanto los de comunicaciones, que todavía quedan, los de observación, los GPS, todos estos, están por encima, están a alturas de 300 kilómetros, ¿okay? En este rango. Y las señales que recibimos aquí, que enviamos o que recibimos, transitan por toda esta capa atmosférica. Entonces los procesos, los fenómenos que hay aquí, vientos de altura, cambios de temperatura, de densidad de los iones, etc., afectan las señales y tenemos que conocerlas para poder corregir esas señales, tanto los satélites de comunicaciones como los de observación directa de la Tierra. Tenemos un grupo que se basa en estas casitas bonitas, son parte del observatorio de Huancayo, un observatorio que data de 1922, son casitas de esa época todavía, en el Valle del Mantaro, y que realizan observaciones del campo magnético y de las variaciones, observaciones e investigación de cómo varía este campo magnético y cómo es ese campo interactúa con el Sol y cómo nos protege este campo magnético de fenómenos como tormentas solares. Entonces, es un campo de investigación que no lo escuchamos a diario, pero que tiene también una importancia. Finalmente hay un grupo que trabaja en astronomía, tenemos algunas instalaciones, una fotito que está en el telescopio solar de Ica, pero no importa, esta es la antena principal del radiotelescopio en Sicaya, también en el Valle del Mantaro. El instituto tiene el grupo dirigido por Alejandra, que les va a presentar en un momento, difunde a través de una memoria institucional cada año y de boletines semestrales, divulga estos conocimientos y igualmente con actividades de prensa que van a ser detalladas en un momento. Los científicos normalmente transmitimos los conocimientos en lo que se llaman publicaciones científicas. Y estos son una serie de revistas muy especializadas, internacionales, en general en inglés, y uno tiene que someter sus artículos para que sean revisados por pares y aprobados para publicación. Entonces, es un proceso no muy sencillo, a veces un poco largo, y los investigadores son calificados según las publicaciones que logran poner en la comunidad científica.
Pero esto es leído, digamos, por los otros científicos. La interfaz importante es cómo estos conocimientos bajan y son útiles a la sociedad. Entonces es ahí el tema, y de lo que se podría discutir un poco más en unos momentos. Parte de ese rol lo tiene el grupo que dirige Alejandra, de comunicar hacia la sociedad estos conocimientos, lo que interesa a la sociedad directamente, a la sociedad civil organizada, ¿no? Las autoridades, las organizaciones no gubernamentales, todos los grupos que representan a la sociedad. Pero hay un grupo de comunicación que va lo más directo a la sociedad, que lo vemos en los kioscos todas las mañanas, y que son los diarios, ¿no? Los diarios de circulación general. Y con mucha frecuencia estos diarios transmiten informaciones en que se mezcla parte de conocimiento científico, parte de creencia, parte de marketing, porque también hay que vender el periódico. Entonces el director se pone un titular, ¿no? Ya sabemos que de repente no es tan grave, pero de todas maneras el titular que llame, ¿no? Lo que felizmente se han cortado aquí qué medios son, pero todos los conocen. O aún cadenas de televisión nacional, lo hemos visto hace pocos meses, a fines del año pasado, cuando se dio una gran publicidad a las científicas rusas que han determinado que el fin del mundo ocurre el 21 de diciembre, ¿no? Del año pasado, y los científicos estamos, por favor, no hagan caso, pero escuchen, no hay ninguna prueba científica. Pero usted cómo sabe, y usted está seguro que no va a ser el fin del mundo. Entonces los comunicadores ahí tienen una responsabilidad bien grande, ¿no? ¿Cómo comunicar? No para tranquilizar a la gente, no queremos que tranquilicen a nadie, hay que alertar, pero como no hacer escándalo de cada cosa, como no intranquilizar, ¿no? Hay algunos, bueno, eso es se puede discutir sobre el rol de todos los periodistas en general respecto a eso, digamos, lo que ponen noticias. Pero luego hay un grupo de periodistas y comunicadores que son especializados y que todavía no llega a aprender muy bien la mecha aquí en el Perú. Yo he visto varios intentos y varios pequeños grupos que se han ido formando, pero todavía no llega a tomar, creo, el cuerpo que debería tener, que es el de comunicador científico especializado. En otros países se llama divulgador científico, vulgarizador de la ciencia, etc., ¿no? Pongo la foto de Tomás Unger porque es, digamos, emblemático, es un poco el más conocido, ¿no? Es el Beckham de la comunicación científica, pero Tomás tiene más de 80 años, ¿no? Y ¿dónde están los demás Tomasitos que tengan cuerpo y que tengan fuerza como él? Yo creo que esta es una tarea que queda por desarrollar. Este es uno de las iniciativas que he visto del grupo, quizá alguno de ustedes lo conoce. Se organizaron hace pocos años una red de periodistas y divulgadores científicos de Perú bajo la égida del CONCITEC. Primero se agruparon y dijeron al CONCITEC: mire, nosotros los divulgadores, se formó inclusive una asociación, pero entré justamente a la página de la red y la última actualización debe ser del 2011. Eso quiere decir que se cayó, se ha quedado allí, pero no tiene actividad. ¿Es importante o no? Es una cosa que podríamos discutir, porque esto es un taller, no es solamente un seminario. Dos últimos slides para mostrarles que hay organización a nivel internacional de comunicadores científicos. La ISWA, que es la Asociación Internacional de Escritores de Ciencia,
de redactores de ciencia. Le Monde tiene un redactor, tiene 3 redactores de ciencia de primer nivel y que comprenden la ciencia y son capaces de ponerla a disposición del público no especializado. Y este es otro grupo, no lo conocí, es nuevo, la asociación es conocida, que es la Federación Internacional de Periodistas Científicos. Efectivamente es nuevo porque se creó hace 2011 o 2012 recién, sobre la base de la asociación. Nada más recordar que la tierra es nuestro hogar, no tenemos otra, por ahora no tenemos dónde mudarnos. Nuestro objetivo es conocerla mejor para cuidarla y que albergue a una sociedad más saludable, más segura y más próspera, y contamos con que ustedes como comunicadores participen junto con nosotros que hacemos los estudios en esta tarea. Gracias por su atención. Conociendo, si nos conocemos todos, su nombre y de dónde. Soy Héctor Vincent de la provincia andina, en Guía del Peruano. Una preguntita que me hago siempre, ¿no? Es ¿qué repercusión tiene el agotar recursos como el petróleo y el gas, que me imagino tienen alguna función dentro del interior de la Tierra, ¿no? Y agotar esos recursos, si tienen a la larga alguna repercusión en el funcionamiento del sistema, ¿no? Sabemos que tiene una repercusión y lo hemos visto en los últimos 200 años. No tanto el quitar el hidrocarburo fósil de la tierra, quizás no le hemos hecho mucho daño a esa parte del sistema, pero cuando lo quemamos para mover nuestras máquinas, etc., cuando lo quemamos y emitimos el CO2 a la atmósfera, ahí ya fastidiamos el ciclo, ¿no? Entonces estamos sobrecargando, y eso lo sabemos, la atmósfera de dióxido de carbono, entre otras cosas que vivimos en la atmósfera, pero es en ese lado, y lo estamos midiendo, por lo menos sabemos medirlo bien, todos estamos conscientes, estamos llenando la atmósfera de CO2. ¿Qué podemos hacer? Eso ya es el capítulo de otras personas, ¿no? Que les toca qué cosa hay que hacer. Puntualmente yo me refería así como una pelota de un balón de fútbol, ¿no? El aire tiene una función adentro, si el gas, el petróleo tiene alguna función dentro del interior de la Tierra, ¿no? Y teniendo en cuenta el ingente consumo de combustible y de gas que se utiliza en el mundo a la larga, esos vacíos del interior que dejan, ¿no? O sea, tienen alguna repercusión. Eso más que nada. Tienen repercusiones sobre la capa más superficial. Hay que recordar que el petróleo y el gas lo sacamos de, digamos, 3 kilómetros de profundidad, 2-3 kilómetros de profundidad a lo mucho, ¿no? Es decir, es una capa bien superficial. La Tierra tiene 6.400 kilómetros todavía hasta el centro. Entonces, estamos haciéndole pinchaditas. Sin embargo, a nivel superficial sí, ¿no? Se conoce que zonas donde hay intensa explotación y que es donde el petróleo, el gas, cosas son más o menos superficiales, hay asentamientos, hay hundimientos, como ocurre en las canteras, ¿no? Donde explotan canteras subterráneas y a cierto tiempo las casas se hunden, las ciudades se hunden. Entonces, en ese sentido sí hay un pequeño efecto, pero que afecta a las poblaciones. Bueno, sí, soy Barbara Fraser, soy independiente y trabajo más para medios en Estados Unidos y Inglaterra. Quisiera saber si en el área de cambio climático que tienen ustedes, ¿están haciendo monitoreo del nivel del mar, cambios del nivel del mar relacionado con el cambio climático? No el monitoreo. El monitoreo del nivel del mar se hace tanto en tierra como de satélite y se hace a nivel internacional. En el Perú, la Dirección de Hidrografía y Navegación tiene las balizas, los mareógrafos, a partir de los cuales, porque
hay una variación diaria, ¿no? Puede ser diurna por las mareas, etc. Y se hace modelo para ir restando eso. Entonces, a nivel de la costa, es la Dirección de Hidrografía y Navegación quien lleva los registros. Y a nivel internacional, bueno, son los paneles internacionales, más las agencias como la NASA y otras, la NOAA, que emiten esta información, ¿no? Sobre el nivel medio y, digamos, la variación secular en el largo plazo. Yo nunca he visto proyecciones, por ejemplo, de impactos aquí, como se están haciendo en Estados Unidos en varias partes, de cuál sería el impacto de aquí 50 años, 100 años, 200 años. Aquí no he visto eso, no sé si alguien lo está haciendo o si todavía no se está. Yo no lo he visto, pero quizá algunos de los colegas científicos que están aquí, hay escenarios de inundación. Sí, se está trabajando en escenarios de justamente inundación y elevación del nivel del mar, específicamente en la zona de Tumbes, para lo que es el proyecto de manglares. Lo que pasa es que, claro, como menciona el doctor Macharet, hay mediciones, sobre todo por satélite a nivel internacional, pero los efectos muy locales tienen que ser modelados de acuerdo, bueno, a batimetría, etc. En realidad es uno de los primeros esfuerzos de ese nivel que se está haciendo aquí en Perú. No estamos solos, estamos trabajando como con 15 instituciones más en ese proyecto y, bueno, vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? Porque los resultados deben estar para el próximo año. Es un proyecto relativamente joven, ¿no? Sí, sí, año y medio. Si no hay más preguntas, pasamos acá. Perdón. Más que una pregunta, es una reflexión respecto a los divulgadores científicos como Tomás Unger, ¿no? La ciencia está muy lejos de la gente, ¿no? Se le siente muy, muy lejos. Contactarse con un científico no es tan fácil. Y recuerdo, creo que el acercamiento pasa por hacer de la ciencia algo más amigable. Recuerdo que el año pasado asistí al aniversario del IGP y el ministro del Ambiente en su discurso mencionó la era del hielo. Se me quedó mucho ese discurso porque fue la manera más sencilla y además explicó lo del manto, porque en esa época estaba lo del manto que había aparecido, ¿no? La manera más sencilla de llegar a una persona no científica. Entonces ahí ahora sí viene la pregunta, ¿qué cosa están haciendo los científicos para acercarse a la gente y no tener ese riesgo de quedarnos sin divulgadores en el futuro, ¿no? Estamos haciendo esto primero. Damos algunos pasos. Nuestra formación principal es físicos, geofísicos, geólogos, meteorólogos, gente de ciencias del espacio. Y hacemos esfuerzos por que la gente no nos entienda. ¿Qué tipo de esfuerzos? Tenemos talleres, por ejemplo, con frecuencia, cada año tenemos una serie de talleres para explicar sismos y tsunamis, en particular el peligro de tsunamis durante todo el año pasado. El doctor Tavera es invitado a la televisión para entrevistas, y yo creo que hace el mejor esfuerzo para que lo que comenta, lo que cuenta sea entendible, ¿no? O sea, tratamos de ser amigables. Ahora, es difícil salir a la plaza pública para nosotros. Creo que para algunos periodistas en el medio de la televisión, si queremos algo masivo, les interesa más invitar a Kenji Fujimori o a Laura Bozzo. Respeto, quiero decir, son personalidades que venden mejor un programa que verlos a nosotros. Ha ido el doctor Woodman, es invitado cada cierto tiempo, el doctor Tavera, son un poco los más mediáticos y que hablan sobre sismos, que hablan sobre cosas que le preocupan. Pero ahí está también la labor del periodismo. No me estoy eximiendo, pero la respuesta es: estamos haciendo esto, por ejemplo. Primero
acercarnos a ustedes, porque pensamos que debe haber una interfaz. No nos es fácil llegar directamente.